el propósito de esta charla es un poco reflexionar sobre el binomio religión-estado, o religión lo secular, o iglesia y estado, que es un binomio o una pareja conceptual que es central en la modernidad, esa separación entre esas dos entidades, y que lo que voy a argumentar es que es una suerte de construcción ideológica bastante reciente, ¿no? Y con reciente me refiero de los últimos 3-4 siglos, un poco en la línea de lo que apuntaba Óscar esta mañana en relación a la secularización y todas estas cuestiones, ¿no? Y fundamentalmente me voy a centrar un poco en el concepto de religión y la relación que tiene este concepto con diferentes configuraciones de poder que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Porque el concepto de religión, tal y como lo entendemos hoy en día, ¿no?, como un concepto que abarca pues, una serie de fenómenos discretos y distintos, ¿no?, pues una serie de religiones, ¿no?, el budismo, el cristianismo, las religiones animistas, el islam, que es un concepto relativamente reciente. Antes existían el término religión antes existía antes, ¿no?, pero se le da otra carga, otro contenido, ¿no? Y este concepto, tal como lo entendemos hoy en día, de abarcar pues, diferentes doctrinas, diferentes religiones organizadas, en realidad surge a finales del siglo XVI, principios del XVII, y surge de la mano de también otra institución que es contingente de la historia, que es el Estado, ¿no? En el siglo XVII es cuando aparece el Estado moderno o el Estado a secas, ¿no? Y en realidad para el surgimiento del Estado hace falta también de alguna manera que surja el concepto de religión, porque significa, como veremos, esto, expulsar del espacio público pues, una serie de lealtades, una serie de normas que reclamaban instituciones, en este caso en Europa la Iglesia. La motivación para hablar de este tema, o la motivación, lo que me lleva a mí a este tema es la lectura de un libro en concreto, pero en general de una corriente de pensamiento que es una corriente teológica, que se llama la ortodoxia radical, que son pues, una serie de pensadores, de teólogos de diferentes denominaciones, pero que buscan repensar algunos conceptos centrales del cristianismo, como puede ser el propio concepto de teología, la relación entre teología y teoría social, que tiene un libro sobre eso un autor que se llama, un teólogo anglicano que se llama John Milbank, y especialmente hay un libro que me interesa, que es un libro titulado El mito de la violencia religiosa, del que voy a beber bastante en esta charla, ¿no?, que es de un teólogo católico que se llama William Cavanaugh, y es un texto fundamentalmente de teología política. La teología política, digamos, es una disciplina, una subdisciplina de la teología que estudia la relación pues, entre lo teológico y lo político, ¿no?, como el propio nombre indica, y que remite pues, a aquella idea de Carl Schmitt de que todos los conceptos políticos contemporáneos son conceptos teológicos secularizados, ¿no? Y un poco eso es la fuente de la que voy a beber. Un poco la estructura que voy a seguir, en primer lugar voy a hablar de la relación entre el poder y la religión hoy en día, muy por encima. Luego también vamos a ver estos conceptos pues, en ciertos estudios de carácter etnográfico o antropológico, y ya después pues, me voy a meter en el tema que me importa a mí, que es el feudalismo y la Edad Media, y finalmente intentaré dar alguna pincelada de lo que pasa después de la Edad Media, de lo que pasa en la pérfida Edad Moderna, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio, que en este caso es lo que vivimos hoy en día, ¿no? En el mundo contemporáneo, pues todos asumimos, ¿no?, que sabemos más o menos lo que es la religión, que podemos identificar lo que es una religión, pues que hay una serie de ritos que se creen en un dios, a lo mejor en varios, o en algún tipo de espíritu, que hay alguna forma de organización social en la que un grupo regula los ritos, ¿no?, como si fueran los sacerdotes, y creemos que lo podemos identificar, y que eso se puede identificar en distintas sociedades, y que lo vemos en la nuestra, ¿no? Pues hay gente que pues es
católica, otra gente pues puede ser, está de moda ahora el tema del budismo, pues el budismo, o hay musulmanes, etc. Pero la cuestión es que hoy en día vivimos en una sociedad que hay un elemento que es el de la compartimentalización de la vida, ¿no? Hay espacios diferentes para diferentes actividades que tienen distintos fines o normas, y no existe, digamos, como una capacidad para crear una narrativa que unifique esos diferentes espacios, ¿no? La religión está separada de la economía, que está separada de la política, que está separada de la cultura. Puede haber en ocasiones relaciones entre ellas, pero los concebimos como ámbitos de sentido bastante diferentes, ¿no? Y un problema pues fundamental que había destacado, por ejemplo, McIntyre en Tras la virtud, es que los sujetos, como en el caso de McIntyre, como sujetos éticos, pues tenían problemas para definirse a sí mismos o proporcionar una narrativa coherente que integraran los diferentes aspectos de su vida, ¿no? Y la religión es uno de ellos. ¿Cómo se caracteriza la religión en este sentido? Pues normalmente eso entendemos que es un conjunto de creencias sobre algo sobrenatural, sobre lo trascendente, sobre la divinidad, etcétera, o divinidades, se entiende que es algo irracional, no necesariamente en un sentido despectivo, sino que es como una cosa que uno tiene de manera casi incausada, ¿no? Por ejemplo, aunque evidentemente, como veíamos en el caso, en la primera conferencia de hoy en día, del día de hoy, se pueden dar razones o argumentos. En general, en la cultura popular, pues la religión es una experiencia fundamentalmente subjetiva, y uno no puede acceder de manera pública a las justificaciones de determinadas creencias, ¿no? Lo que uno, por ejemplo, una experiencia que habéis podido tener los católicos que estéis en la sala, que discutiendo de este tipo de temas, que alguien diga, no, es que yo no tengo fe, pero el problema no es que tengas o no tengas fe, es cómo justificas esa fe o cómo das razones para esa fe, o si las razones que hay te pueden llevar a tener fe o no. No es una cosa que pase o deje de pasar, ¿no? Pero hoy en día se cree que sí, que es un fenómeno subjetivo. Y luego es privado. La religión hoy en día se entiende como algo privado, que no puede jugar un rol en el espacio público, ¿no? Un ejemplo pues claro de esto es que pues, los estados se consideran pues, que la norma debería ser que sean aconfesionales y laicos, que uno da un argumento a favor o en contra de una posición en el espacio político, en el espacio público, y no puede usar referencias de carácter religioso, ¿no? Uno no puede decir, no, yo estoy en contra de X porque mi religión me lo dice, no se considera un argumento válido. Y eso es una cuestión de que la religión se vuelve algo privado, ¿no? Que no se me impongan las creencias. Eso puede estar bien o estar mal, no me estoy metiendo en eso, pero eso es un poco la caracterización de lo que se entiende por lo religioso hoy en día. Y luego, una última cuestión es que la religión está muy vinculada a la violencia, ¿no? Los análisis que se hacen de la religión es que son un fenómeno que las religiones son fenómenos que permiten la cohesión social, pero también despiertan sentimientos muy apasionados que conducen fácilmente a situaciones de violencia, ¿no? El caso más claro hoy en día pues sería el Islam, ¿no? El Islam es una religión que produce violencia, ¿no? Sin embargo, pues la democracia liberal estadounidense es una norma racional que no produce violencia sino pacificación en Irak o en Siria, ¿no? Y esa es un poco la situación, ese es como un ejemplo muy claro de la distinción entre lo secular y lo religioso hoy en día, que de alguna manera está enmascarando esto un problema más complejo, ¿no? Que es que hay determinados fenómenos a los que se le pone
el epíteto de religión, a la categoría de religión, y entonces quedan excluidos del espacio público, pasan a ser una cosa privada, y además hay que vigilarlos especialmente porque son especialmente violentos. Y realmente es bastante difícil, aunque hoy en día pensemos, no, la religión es una cosa que tiene que ver con ritos y con dioses, es bastante difícil encontrar una esencia para todo lo que denominamos como religión, ¿no? Por ejemplo, si definimos religión en relación a la creencia en un dios, tendríamos que eliminar el budismo de la categoría de la religión, y todos tendemos a entender que el budismo pues es una religión, ¿no? Entonces, como decía, la cuestión es cómo se construyen estas categorías y por qué clasificamos ciertas creencias, ciertos sistemas de creencias y de comportamiento como religiones, mientras que otros los clasificamos pues como ideologías, pensamiento político, doctrina científica o lo que sea, ¿no? Y creo que una respuesta a este problema se puede encontrar una forma de aproximarse a ese problema la podemos encontrar en el análisis que hace del concepto de poder un filósofo francés, que no tiene mucha prédica en ambientes liberales, libertarios, etcétera, pero que yo creo que tiene ideas útiles, que es Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault tiene varios conceptos de poder, o según dicen tiene por lo menos 3 o 4, uno en Vigilar y Castigar, otro en Genealogía del Racismo, y hay un tercero que a mí es el que me interesa, que es el que él presenta en una conferencia que se llamó El sujeto y el poder. En él define el poder como la acción sobre las acciones de otros, y ese poder, ese tipo de acciones, va ligada a lo que él llama un saber, a una categorización sobre la realidad, ¿no? Es importante destacar que el que ejerce el poder, que está ligado a un saber, a un conocimiento, a un discurso, no necesariamente está usando el discurso de una manera cínica, de una manera instrumental, sino que está guiado por ese tipo de categorías, y la distinción entre lo secular y lo religioso, entre la religión y el Estado, hoy en día es un tipo de discurso que guía el ejercicio del poder, ¿no? Y también, evidentemente, pues el ejercicio del poder guía lo que se clasifica como religión o no, ¿no? En este caso, pues a lo mejor, si pusiéramos el caso de Estados Unidos, lo que es una amenaza para la democracia liberal podría ser una religión, podría ser un comportamiento fundamentalista, un comportamiento dogmático. Esto sería un poco las 4 trazas o 4 ideas sobre cómo podríamos pensar la situación hoy en día, o al menos cómo la pienso yo. Puedo estar equivocado, pero eso queda para el debate. Y la cuestión es también cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Si esta es una distinción que es universal, que lo vamos a encontrar en todas las culturas, si en todas las culturas vamos a encontrar un elemento secular y un elemento religioso, o si es una creación contingente pues del siglo XVII aproximadamente, ¿no? Yo creo que se trata del segundo caso, y voy a dar algunos argumentos aquí, algunos datos, interpretaciones también de algún antropólogo, de algún historiador, que me parece que apuntan a la idea de que se trata de una cuestión contingente y relativamente reciente, ¿no? Y en primer lugar voy a abordar esta cuestión de los estudios antropológicos a partir de las consideraciones que hacen en un libro relativamente reciente dos antropólogos de renombre, que son Marshall Sahlins y David Graeber. A David Graeber os puede sonar, a lo mejor porque se hizo famoso hace unos años, antes de morir, que falleció hace poco, porque escribió un libro que se llamaba Deuda, que criticaba mucho allí a Menger y la teoría evolutiva del dinero, etc. Él creía que el dinero estaba basado en una deuda, bueno, toda una serie de cosas que no tienen que ver con esto, pero porque suene. Y Marshall Sahlins también es un antropólogo que es crítico con la economía liberal y todo esto, pero aún así en el libro en On Kings presentan una serie de ideas que
por lo menos subvierten la consideración de que la distinción entre lo secular y lo religioso es universal. Y para ello, un elemento central, que es un elemento metodológico fundamental en la antropología, es la adopción del punto de vista del nativo, ¿no? Los antropólogos, cuando estudian una cultura, de esas denominadas como primitivas, una norma metodológica que tienen es intentar describir las cosas como las describiría un nativo, ¿no? Por lo menos cierta corriente de la antropología. Entonces, pues van allí al Amazonas, encuentran una tribu, le preguntan cómo funcionan las cosas allí, intentan describir qué es lo que creen exactamente y por qué se comportan así en relación a las creencias que tienen pues los miembros de esa tribu, ¿no? Entonces, una cosa que encuentran los antropólogos y que destaca aquí Marshall Sahlins, centrándose en el punto de vista del nativo, en la perspectiva del nativo, es que, por ejemplo, en las culturas amerindias, que son culturas fundamentalmente animistas, no hay una distinción radical entre seres humanos y dioses, o por lo menos no en todas ellas, sino que hay una pluralidad de lo que llama Sahlins metapersonas. ¿Qué son las metapersonas? Son lo que los nativos consideran personas, pero que no son exactamente iguales a los seres humanos, que serían dioses, espíritus, los espíritus de los ancestros, pero también una suerte de ánimas o almas que están contenidas en objetos cotidianos, en árboles, incluso a veces incluso en artefactos, ¿no? Los animales, claramente. O sea, es una antropomorfización de la realidad. Pero claro, estas sociedades están en constante interacción con todo tipo de metapersonas, desde dioses hasta el jaguar o algún animal que puedan tener, ¿no? Los bichos a los que cazan, etc., ¿no? Y en ese sentido, la interacción de estas tribus con todo tipo de realidades está siempre mediada por reglas o ritos que son en realidad una negociación de los seres humanos con esas metapersonas, ¿no? Uno no puede, por poner un ejemplo, plantar, cultivar el campo y recoger la cosecha sin antes negociar, pues a lo mejor con los espíritus de los ancestros o con un dios en específico que es el que gobierna las cosechas. Entonces, parte de su vida económica está mediada ya por ritos, creencias o reglas. Y en ese sentido, una de las cosas que dice Marshall Sahlins es que la infraestructura de estas sociedades es una infraestructura religiosa. O sea, la religión, lo que nosotros llamaríamos religión, los dioses, los ritos, etc., está en todos los aspectos de la vida cotidiana de estas culturas, ¿no? Cuando Marshall Sahlins dice que la infraestructura de estas sociedades es religiosa, lo que está haciendo es, una consideración irónica con el marxismo, ¿no? El marxismo, como sabéis, cree que la base de la realidad es económica, tecnológica y económica, y que la religión es una superestructura. Pues en el que Marshall Sahlins está invirtiendo esta consideración. Pero claro, si realmente en estas culturas ese tipo de creencias abarcan a toda la realidad cotidiana, no puede haber distinción entre lo secular y lo religioso, ¿no? ¿Y cómo se articula en relación a esta cuestión el poder en las sociedades etnográficas que estudian estos autores? Bueno, pues para empezar, habría que destacar que incluso en las sociedades etnográficas, en las tribus más anárquicas, más igualitarias, que no tienen una jerarquía clara, que son muy pequeñas en número, viven, según Sahlins, en lo que le llaman una sociedad política originaria.
Es decir, tiene un sistema político cosmológico que, al margen de las personas reales que existen, pues hay toda una serie de divinidades o metapersonas jerarquizadas que les gobiernan, o al menos eso que ellos creen, eso sí. Y cuando empiezan a emerger en estas sociedades algún tipo de institución política, reyes, por ejemplo, los reyes son una imitación de los dioses, ¿no? Y esto es una inversión también de aquella idea de que la religión es una especie de imaginario que sirve para justificar las relaciones de poder en una sociedad, ¿no? O si queréis aquella también la idea de Feuerbach de que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? En este caso, las creencias sobre los dioses son lo que crean los reyes, ¿no? Lo religioso, en ese sentido, en el sentido en el que nosotros denominamos algo religioso, lo sobrenatural, es lo que es la referencia última a partir de la cual existen realidades políticas, ¿no? Y además esto se puede manifestar, bueno, se puede manifestar de muchas maneras, pero también hay un elemento que me interesa en relación a esta relación entre poder y lo religioso, que tiene que ver con lo que hablaba Óscar antes, pues de esas realezas divinas, ¿no? Cuando el rey es un dios o el avatar de un dios, ¿no? Y en este sentido, David Graeber distingue entre dos tipos de relación entre los reyes y los dioses. Una es la realeza divina, cuando el rey es efectivamente pues, un dios o el avatar de un dios y puede actuar de manera arbitraria y esto pues, imponer su voluntad en la sociedad. Y otra es lo que llama la realeza sagrada. En las realezas sagradas, según Graeber, este es un término que tiene bastante historia en la antropología, los reyes son realmente pues, o dioses o avatares de un dios o el representante, el vicario del dios en la tierra, pero el poder del rey está contenido a partir de toda una serie de ritos, de contenciones, ¿no? Por ejemplo, creo que son los Siluk, que es una tribu nilótica. El rey vive en el palacio, rodeado de sus mujeres, pero no puede salir nunca del palacio. Vive en una utopía, pero no tiene poder real, digamos, sobre el resto de la sociedad. Y la forma más extrema de este tipo de realeza sagrada y de ritos que contienen el poder de los reyes o de los jefes tribales es el regicidio, ¿no? Hay sociedades que practican el regicidio de manera ritual, a veces de forma simbólica, y esto está discutido en antropología, pero parece que hay algunas sociedades, por lo menos algunas sociedades tribales, que cuando el rey Dios no cumple su función, por ejemplo, cuando hay malas cosechas, cuando hay sequías, lo matan al rey, cometen un regicidio, y que esto es una suerte de ritual, ¿no? Entonces, la relación entre lo religioso y lo político o lo secular en este tipo de sociedades, pues no es que sea una relación mucho más estrecha, es que no hay una diferenciación entre lo político y lo religioso, son la misma cosa, son una forma de relación social. A lo mejor nosotros lo podemos distinguir analíticamente, pero para los miembros de estas tribus este tipo de distinción no existe, ¿no? En la Edad Media sí que existe de alguna manera una distinción entre lo religioso y lo secular, pero es muy diferente a las consideraciones que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Un texto de referencia en relación al concepto de religión, a principios de la Edad Media, es una carta que escribe San Agustín en el 491 que se llama De Vera Religione, de la verdadera religión, ¿no? De primeras podríamos pensar que a lo mejor esto iba a ser una defensa del cristianismo, de la doctrina cristiana o de la Iglesia, en contraposición pues, al paganismo o al judaísmo, pero esto no es así. Uno lee el texto, el De Vera Religione, y lo que se encuentra, aunque hay una defensa del cristianismo, a lo que se refiere San Agustín
con la verdadera religión es a las prácticas de adoración dentro del cristianismo, que son prácticas que para San Agustín, evidentemente, tienen que ser prácticas que adoren al verdadero Dios. Pero son dos cuestiones relacionadas, aunque relacionadas, son independientes. Una cuestión es quién es el verdadero Dios y cómo lo conocemos a través de las escrituras, de los profetas, etc. Y otra cosa es la religión, que es la adoración. Y la verdadera religión no se opone a religiones falsas en el sentido de doctrinas falsas, sino que se opone a otro concepto, un concepto que sea central en el cristianismo, a la idolatría, ¿no? El concepto de religión a lo que se opone pues es al culto a los animales, al culto a los difuntos, el culto en el sentido de adoración, al culto a las aguas, pero también al amor al mundo, al amor al poder, al amor al dinero, ¿no? Para San Agustín son también formas idolátricas. Entonces el concepto de religión para San Agustín es muy diferente al concepto que tenemos hoy en día de religión como un conjunto doctrinal que se refiere a una divinidad. No, para San Agustín la religión se fundamenta, ¿no?, en el amor a Dios, en las prácticas de adoración al Dios verdadero, que evidentemente es en San Agustín y en la Edad Media el Dios cristiano, ¿no? Y una cosa similar encontramos de una manera mucho más elaborada en Santo Tomás, ¿no? En la Suma Teológica, en el Tratado de las Virtudes, hay una parte de la Suma Teológica se denomina el Tratado de las Virtudes, porque eso es, digamos, la parte que dedica Santo Tomás a las virtudes, ¿no? Tanto a las virtudes teologales, a la fe, a la esperanza y a la caridad, como a las virtudes morales o virtudes cardinales, ¿no? La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Desde una perspectiva moderna, si Santo Tomás va a hablar de la religión dentro del Tratado de las Virtudes, pensaríamos que va a hablar de la religión en lo dedicado a la fe. Pero no, Santo Tomás habla de religión cuando habla de la virtud de la justicia. ¿Por qué? La virtud de la justicia, en la perspectiva filosófica clásica, consiste en el hábito de dar a cada uno lo que es lo suyo. Y para Santo Tomás, la religión es el hábito, la virtud de dar a Dios lo que le corresponde a Dios, que puede darle a Dios un ser humano, la adoración, ¿no? Entonces, la religión aparece como una virtud moral, cuyo objeto, todas las virtudes tienen un objeto, el objeto de la religión en Santo Tomás no es Dios, sino son los actos de adoración concretos. Dios es el fin de la religión, pero no su objeto. Y en ese sentido, dentro del concepto de religión, dentro de la virtud de la religión, hay una serie de actos que son interiores o principales y una serie de actos exteriores, ¿no? Los actos interiores son, por ejemplo, la devoción, que es el sometimiento, el reconocimiento de la soberanía divina, y la oración, ¿no?, que sería un otro acto interior. Pero también hay actos exteriores, como la reverencia corporal o, dice Santo Tomás, los sacrificios, que se refiere pues a la vida sacramental, ¿no?, a la participación en la Eucaristía, en la confesión, etc. Y no se trata aquí de que sean actos totalmente distinguibles, separables, sino que los actos interiores han de ir acompañados de los actos exteriores. Y esta virtud, para Santo Tomás, además, se expresa de alguna manera tiene que expresar en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Uno ha de poner siempre los actos que hacen en cualquier circunstancia, en política, en economía, en su vida cotidiana, ¿no? Pues dirigirlos o ofrecerlos, ¿no?, a Dios. Y esa es una cuestión, una manera en la que lo religioso, en esta idea de la religión como adorar a Dios, inunda también todos los aspectos de la vida cotidiana en la Edad Media. Ahora bien, ¿cómo
cómo se relaciona este concepto de religión con las relaciones de poder en la Edad Media. Para ello, para entender cómo se relaciona, ya digo, este concepto de religión, habría que hablar de una también distinción muy importante en la Edad Media, que es la distinción entre lo temporal y lo espiritual, que es una de las distinciones dominantes del pensamiento político medieval, pues desde San Agustín, y especialmente desde una formulación que realiza un papa de finales del siglo V, que es Gelasio I, en una carta que dirige al emperador del Imperio Romano de Oriente, ¿no? de lo que llamamos hoy en día el Imperio Bizantino. Y en esta carta es donde está esta idea famosa de dos son los poderes que hay en el mundo. Por una parte, la autoridad sagrada del pontífice, y por otro, la potestad regia, que corresponde al emperador. En ocasiones se dice que esto es como un principio de la separación de poderes, o como si fuera un principio de la separación de Iglesia y Estado. No es verdad, porque no hay rey que sea... En la Edad Media no hay estados, no puede haber separación, y tampoco está hablando Gelasio I de que tenga que haber una separación radical entre ambos ámbitos, ¿no? En última instancia, en la doctrina gelasiana, pues el poder de los monarcas viene de Dios, y el Papa es también el vicario de Cristo en la tierra, y el Papa tiene jurisdicción, en cierto sentido, en cierto sentido también tiene jurisdicción sobre lo mundano, y hasta se podría decir que la autoridad del emperador que puede determinar cuando la autoridad, la potestad del emperador o del monarca está actuando de manera correcta. Eso se ve de una manera bastante clara durante la Reforma Gregoriana, que es un proceso que empieza a finales del siglo XI, cuando hay un conflicto entre Gregorio VII, el Papa del momento, el que impulsa la Reforma Gregoriana, que es una suerte de reforma pues, para eliminar la corrupción en la Iglesia. Pues hay un conflicto entre Gregorio VII y el emperador del Sacro Imperio Romano del momento, que es Enrique IV, y de manera efectiva, pues Gregorio VII excomulga a Enrique IV, y esto invalida los vínculos feudo-vasalláticos que mantenía Enrique IV con sus vasallos. En la mentalidad política de la época, eso significaba que sus vasallos no debían obedecerlo, y en ese sentido es en el que el Papa tiene jurisdicción. Es importante fijarse que en esta configuración política entre Iglesia y las monarquías de la época no se puede hablar de Estado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos poderes perfectamente distinguibles, y el Estado reclama para sí la totalidad del poder. Es decir, en un Estado no puede haber dos jurisdicciones con este tipo de independencia, ¿no? Esto es una cuestión importante. La distinción entre esos dos poderes durará pues, a lo largo de toda la Edad Media. Otro conflicto también importante será entre Bonifacio VIII y Felipe IV, que era un rey francés, y ahí sí podemos ya encontrar no necesariamente un Estado, pero los gérmenes de lo que acabará llevando al Estado, ¿no? Porque a partir del siglo XIII, ¿no? Este conflicto entre Bonifacio VIII y Felipe IV ocurre a finales del siglo XIII y principios del XIV. A partir del siglo XIII las monarquías van adquiriendo cada vez más poder, van proporcionando pues, discursos que legitiman su poder, tienen una cierta imposición fiscal, muy entre comillas, y hay una suerte también de centralización, ¿no? Y ahí encontramos pues, los inicios, si queremos,
el principio del movimiento que llevará al Estado moderno. Para aclarar un poco, cuando en el gobierno de los príncipes, en la Edad Media, se consideraba además también que los príncipes tenían poder para orientar a la sociedad a sus fines naturales, mientras que la Iglesia orientaba a la sociedad a sus fines sobrenaturales, ¿no? Eso no quiere decir que la Iglesia no tuviera en ocasiones pues, potestad para usar la coacción sobre los miembros de la Iglesia, ¿no? El derecho canónico pues, es el ejemplo más claro, los juicios por herejía, la Inquisición, etc., ¿no? De nuevo, hay dos tipos de poderes y el poder temporal está al servicio del poder espiritual. Esta distinción se romperá con la Reforma, ¿no? Recordemos que, como decía, a partir del siglo XIII, los estados empiezan, bueno, no es que empiecen a emerger los estados, pero las monarquías empiezan a fortalecer, y con la ruptura de Lutero, la ruptura de la Reforma, pues tienen lugar una serie de conflictos en los que los monarcas pues intentan justificarse a sí mismos a partir de diferentes posiciones teológicas, a partir de las diferentes denominaciones que están surgiendo en ese momento. Es lo que se denomina como las guerras de religión, que serían pues, un conjunto de guerras que ocurren entre finales del siglo, la segunda mitad del siglo XVI y finales del siglo XVII, y que hoy en día se opina en general que se trata de conflictos motivados por creencias religiosas, pero a menudo eran conflictos motivados por la imposición de poder político. Por ejemplo, un caso claro es los conflictos entre Carlos V y los príncipes alemanes. No eran porque Carlos V estuviera motivado para defender el catolicismo, sino que lo que quería era imponer su control sobre los príncipes alemanes. Al mismo tiempo, hay una serie de evoluciones en torno al concepto de religión. A partir de autores como Nicolás de Cusa o también Ficino, que lo mencionó Óscar esta mañana, la religión pasa a no entenderse como la adoración de Dios, sino como una serie de creencias que tiene todo el mundo de manera a lo mejor intuitiva en su interior y que se refieren pues a Dios, etcétera, ¿no? Y entonces hay diversas religiones que remiten de alguna manera pues a esa idea religiosa. Eso, si no me equivoco, es la idea que tenía de religión, por ejemplo, Bodino, que era fue uno de los primeros teóricos de la soberanía. Bodino es relevante también en este contexto porque teoriza sobre la soberanía en medio de las guerras de religión entre hugonotes y católicos en Francia, y su idea es que efectivamente el príncipe tiene que tener una religión que imponer para pacificar, pero la cuestión no es tanto que sea la religión verdadera, etcétera, sino que, digamos, de alguna manera tiene que haber una que genere cohesión social, ¿no? Lo mismo ocurre en Hobbes, si no me equivoco, en el Leviatán. Él defiende que la gente puede tener sus religiones de manera privada, pero en público deben expresar la religión del soberano. Y por poner así un último ejemplo para ir acabando, que muestra el contraste entre la concepción medieval en San Agustín o en Santo Tomás y la concepción moderna, es la idea de tolerancia religiosa en Locke. En la Carta sobre la tolerancia religiosa, Locke defiende que el magistrado, el gobernante, tiene que ser tolerante ante las diferentes denominaciones, ante las diferentes creencias religiosas y prácticas religiosas, y da una especial importancia no tanto al culto, a las prácticas, sino pues, a las creencias de cada uno. Debe ser tolerante, sí, menos cuando las creencias religiosas de un súbdito o de un ciudadano impliquen pues, una lealtad le habla de un príncipe extranjero, pero en general se ha entendido ahí que se está refiriendo
a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la lealtad en última instancia ha de ser al gobernante, es decir, al Estado, ¿no? Entonces se está produciendo aquí ya esa separación entre lo secular, en este caso el gobierno del magistrado, el gobierno del Estado, y lo religioso, que es una cosa que se deja a la vida privada de cada uno, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo, pero esta distinción es una distinción contingente que está saliendo, está emergiendo pues, en esta época. Y al mismo tiempo está teniendo lugar lo que comentaba Oscar esta mañana, de un proceso de secularización, de un proceso de migración de lo sagrado, de lo que se considera santo, etcétera, o importante, o lo que se le debe adoración, está pasando desde Dios a instituciones seculares, ¿no? Oscar ponía el ejemplo de la razón en la Revolución Francesa. Podríamos hablar también del concepto de nación, que está empezando a existir en estos momentos, pero cobrará especial importancia en el siglo XIX, con la idea de nacionalismo. Pero y hoy en día podríamos hablar también de cosas que se veneran o que se adoran y que no son, evidentemente, o que no consideramos religiosas, pero tienen una especie de componente sagrado. Serían en la mentalidad medieval idolátricas, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en el culto al cuerpo y todos estos problemas de la vigorexia de la gente, ¿no? Esa es una cuestión. En la cuestión del consumismo podríamos pensar también, por ejemplo. Esto sería en la mentalidad medieval idolatría opuesta pues, a la religión verdadera. Para nosotros, en la mentalidad contemporánea, no es una cuestión religiosa, porque a lo mejor algunos grupos, las élites dominantes, ¿no? Las clases dominantes pueden no considerar esto amenazante, en contraposición con el fundamentalismo islámico, ¿no? Y eso sí que es una religión. Y es un poco esto una cuestión relevante. Para terminar, un tema que cabe plantearse en relación a toda esta cuestión del anarquismo que hablamos aquí es hasta qué punto puede no acabar con el Estado no significa acabar también precisamente con la distinción entre lo secular y lo religioso, ¿no? Esto no estoy diciendo que deben poner una religión ni nada por el estilo, pero esto que es una pregunta relevante, ¿no? La religión, el concepto de religión emerge precisamente al mismo tiempo del Estado y no es una casualidad, es simplemente una categoría que permite expulsar ciertas cuestiones de la vida pública, ¿no? Y creo que ya he cumplido con el tiempo, así que